Bien, jóvenes, ahora vamos a analizar la relación que existe entre tres variables fundamentales que manejamos en finanzas, que son liquidez, riesgo y rendimiento. Estas tres variables conforman el equilibrio financiero. Pero estas tres variables vamos a ver dentro de la administración del capital de trabajo. ¿Cómo podríamos definir capital de trabajo? Capital de trabajo son los recursos que requiere una empresa para poder desarrollar su actividad normal. Muchos también al capital de trabajo lo definen como el activo corriente. Entonces, ¿cómo podríamos definir un activo corriente? Los activos corrientes son aquellos activos con mayor grado de liquidez, aquellos que pueden convertirse en efectivo en un periodo máximo de un año. Es decir, es el ciclo normal de la operación del negocio. Entonces, para poder analizar estas tres variables, lo que vamos a hacer es resolver un caso. Entonces, nos vamos a dedicar ahora a analizar este caso, que es de la empresa Tigre Plasmar. Entonces, antes de resolver un caso, siempre es aconsejable que debemos darle una leída de forma general a todo el caso para ver de qué se trata y qué es lo que está pidiendo, ¿no? Entonces, empecemos. Ejemplo, la empresa Tigre Plasmar cuenta con el siguiente balance general resumido en dólares. Activo corriente 60.000, activos fijos 140.000, total activos 200.000. Por otro lado tenemos el pasivo corriente de 20.000, fondos a largo plazo de 180 y total pasivos más patrimonio de 200.000. Sobre la base de esta información, la empresa considera y gana 8% sobre los activos corrientes, 20% sobre los activos fijos, las deudas corrientes le cuesta a la empresa 6% y los fondos de largo plazo 10%. La empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a $20.000. Esto se puede lograr desplazando 10.000 de los activos corrientes a los activos fijos y 10.000 de los fondos de largo plazo a los pasivos corrientes. Sobre la base de esta información, determinar la posición de la liquidez, riesgo y rendimiento. Y además determinar la solvencia de corto plazo, capital de trabajo neto, utilidad sobre los activos, los costos sobre los pasivos y el rendimiento sobre la inversión. Entonces, aquí nos dan una pequeña estructura de la inversión de la empresa Tigre Plasmar y la estructura de financiamiento. No olvidemos que en finanzas, al lado izquierdo del balance, lo llamamos inversiones, son nuestras inversiones o son las inversiones, en este caso de la empresa Tigre, y el lado derecho del balance son el financiamiento. Es decir, para poder invertir en estos activos, se ha financiado 20% con pasivo corriente y 180.000 con fondos de largo plazo. Y también no olvidemos que las inversiones generan rendimiento y los financiamientos generan carga financiera. Y eso es lo que nos está mostrando aquí. Entonces, fíjese, las inversiones, mi estructura de inversión está compuesta por activo corriente y activos fijos. La empresa considera que gana 8% sobre los activos corrientes y 20% sobre los activos fijos. ¿Qué significa? La inversión que genera un mayor rendimiento son los activos fijos, porque estos agregan valor al producto. Es decir, estos activos fijos se encargan de transformar las materias primas en productos. Es por eso que genera un mayor rendimiento. Sin embargo, el activo corriente es aquella inversión que no son muy rentables, que son en este caso del 8%. Y por otro lado, tenemos la estructura de financiamiento que contiene de 20.000 de pasivo corriente y fondos a largo plazo de 180.000. Entonces aquí podemos decir que los financiamientos generan nuevamente carga financiera y las que son más costosos son las fuentes de financiamiento de largo plazo. Entonces aquí podemos notar eso, que la carga financiera es del 10% de los fondos de largo plazo y los de corto plazo son del 6%. Entonces, una vez haber leído todo el caso, entonces lo primero que tenemos que hacer es toda esta información vaciarlo a un libro de Excel. Entonces eso es lo primero que vamos a realizar, vaciar a un libro de Excel. Entonces abrimos un libro y vamos vaciando toda la información. Entonces esto también lo vamos a ir llevando
para que después esto nos pueda servir, ya no estemos volviendo al PDF. Entonces aquí tenemos también más información. Vamos mandando todo esto para luego construyendo nuestro. Ahora bien, ahí, estos son los interrogantes que nos van consultando, y también tenemos esta parte de acá. Muy bien, esas son todas las informaciones que nos proporciona el caso. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es vaciarlo a este libro de Excel. Entonces vamos a colocar detalle, importe, y vamos a colocar, bueno, aquí hay una situación actual que es esto de acá, y hay una propuesta. Entonces vamos a colocar situación actual y propuesta. Entonces vamos a ir armando ahí nuestro cuadro de datos, ¿no? Entonces vamos a ir construyendo toda la información a medida que vamos. Dentro de ellos tenemos un activo corriente que asciende a $60,000, ¿no? Y vamos llenando todo el Excel con todos los datos que nos proporciona el caso. Ahora bien, entonces ya tenemos todos los datos vaciados a nuestra hoja de Excel. Aquí tenemos nuestra estructura de inversiones que genera rendimiento, y tenemos nuestra estructura de financiamiento que genera carga financiera, ¿no? Y aquí tenemos los rendimientos que nos generan las inversiones. Las inversiones que son menos rentables son los de activo corriente, y las que tienen mayor rendimiento son los de activos fijos, porque estos agregan valor a nuestros productos. Y por otro lado también tenemos los costos de nuestra estructura de financiamiento. Entonces el pasivo corriente son los costos que tienen menor carga financiera, y la que tienen mayor carga financiera son los fondos de largo plazo, justamente porque estos asumen diferentes niveles de riesgo, ¿no? Mientras más largo sea el plazo, el riesgo va a ser más, entonces la carga financiera también va a ser mucho más. Y para poder analizar la relación que existe entre tres variables, liquidez, riesgo y rendimiento, entonces nos piden que respondamos a estas interrogantes, que tenemos 5 incisos, ¿no? Entonces la primera variable que pide que analicemos es la liquidez. ¿Qué es liquidez? Es la capacidad de pago que tiene la empresa para poder cubrir sus obligaciones de corto plazo. Riesgo en capital de trabajo. Riesgo estamos asumiendo como una probabilidad de que la empresa no pueda cumplir los compromisos que tenga en el corto plazo de acuerdo a su vencimiento. Entonces riesgo lo medimos como capacidad de pago. Entonces si tenemos problemas de liquidez, entonces estaríamos asumiendo un riesgo de incapacidad de pago. Entonces, y rentabilidad obviamente es la capacidad de generar ganancias con nuestras inversiones. Entonces una vez ya tenido todos estos datos, lo que tengo que hacer es eliminar esto para que no nos pueda molestar, ¿no? Entonces eliminamos, y lo que vamos a empezar a hacer es a calcular. Entonces la primera interrogante que tenemos que responder es la solvencia de corto plazo. Vuelvo a repetir, la solvencia de corto plazo es la capacidad de pago que tiene la empresa para poder cubrir sus obligaciones de corto plazo. ¿Cómo lo analizamos? Nuestro indicador para poder analizar la solvencia de corto plazo va a ser la liquidez corriente. La liquidez corriente no es nada más al activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Entonces, activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Entonces, nos sale 3, ¿no? Nos sale 3. ¿Cómo? Entonces, tenemos liquidez corriente de 3. ¿Qué significa eso? ¿Cómo calculamos la liquidez corriente? Activo corriente dividido entre pasivo corriente. ¿Qué significa eso? Que en el numerador hay un 3 y en el denominador hay un 1.
Y esa división, obviamente, entre 3 dividido entre 1, nos sale lo que es el 3. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el que está en el denominador? El pasivo corriente. ¿Y quién es el pasivo corriente? Son las obligaciones que tiene la empresa en el corto plazo. Entonces, vamos a decir, por cada un peso de deuda, la empresa tiene 3 pesos de activo corriente para poder cumplir esa obligación de corto plazo. Vuelvo a repetir, debemos 1 y tenemos 3 para pagar. Eso significa que nosotros como empresa sí tenemos capacidad de pago. Entonces, si esa capacidad de pago lo relacionamos con el nivel de riesgo, nuestro nivel de riesgo es bastante bajo, porque debo 1 peso y tengo 3 pesos para poder pagar. Entonces, de esa manera interpretamos la liquidez corriente. En este caso, la solvencia de corto plazo sí hay capacidad de pago. La siguiente que tenemos que responder es el capital de trabajo neto. O sea, tenemos que calcular el capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto no es nada más el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Cómo interpretamos estos 40.000? Estos 40.000 son los recursos que le queda a la empresa ya después de haber cubierto sus obligaciones de corto plazo. Estos 40.000 es el saldo que queda ya después de haber cubierto todas sus obligaciones de corto plazo. Estos 40.000 le va a servir para pagar obligaciones de deudas de largo plazo, incentivar o apoyar a nuevas inversiones que la empresa quiera realizar o aprovechar algunos descuentos que se presentarían para poder cumplir con las obligaciones y aprovechar estos descuentos. De esa manera tratar de pagar nuestras obligaciones antes de las fechas predeterminadas, ¿no? Entonces son los recursos que quedan después de haber cubierto ya las obligaciones de corto plazo. Entonces el siguiente inciso que tenemos que responder es la utilidad sobre los activos. Entonces, utilidad sobre los activos. Los activos son nuestras inversiones. Estos son nuestras inversiones y estas inversiones generan un rendimiento sobre el corto plazo de 8%, sobre el largo plazo 20%. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir nuestra ecuación también nuevamente. Entonces, ahí tenemos nuestra ecuación. Entonces, dice que la utilidad va a ser igual, paréntesis, rendimiento sobre el activo corriente, que es el 8%, multiplicado por la inversión de corto plazo, que es el activo corriente, más, paréntesis, rendimiento sobre el activo fijo, que es la inversión de largo plazo, multiplicado por el activo fijo, que son nuestras inversiones de largo plazo. Entonces ahí tenemos nuestra utilidad sobre nuestros activos de 32.800. Y ahora necesitamos también determinar los costos de nuestra estructura de financiamiento, que generan carga financiera del 6 y 10% respectivamente. Entonces nuevamente colocamos nuestra ecuación que vamos a utilizar para calcular los costos sobre las obligaciones que tiene la empresa. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Entonces dice costos del pasivo corriente, que son 6%, multiplicado por el financiamiento de corto plazo, que es pasivo corriente, más costo de los fondos de largo plazo, multiplicados, costos, 10% por el financiamiento de largo plazo, que son los fondos de largo plazo. Entonces ahí tenemos nuestros costos financieros, ¿no? Nuestros costos financieros. Es decir, esta inversión de 200.000 nos genera una utilidad de 32.800 y este financiamiento, estos recursos que se ha adquirido de $200.000 para poder invertir en estas inversiones, nos cuestan $19.200. ¿Okay? Y ahora nos pide que calculemos el rendimiento sobre la inversión. Nuestras inversiones son nuestros activos. Entonces, nuestro rendimiento. Para ello, lo que tengo que calcular es la utilidad neta. La utilidad neta va a ser el rendimiento que me generan las inversiones menos
los costos que me generan la estructura de financiamiento, es decir, los costos que me generan los financiamientos, que son las cargas financieras. Entonces, nuevamente lo que tenemos que hacer, entonces, por simple diferencia, utilidad sobre las inversiones, que son sobre los activos, menos los costos sobre los pasivos. Entonces tenemos una utilidad neta de 13.600. Ahora bien, ya tenemos utilidad neta. Ahora recién puedo calcular el rendimiento sobre la inversión, que también es conocido como ROA, o es más conocido como ROA, ¿no? Entonces va a ser igual la utilidad dividido entre las inversiones, que serían total activo. Total activo, que es de 200.000. Entonces tenemos un rendimiento del 6.80%. Entonces fíjense que aquí ya tenemos que hemos determinado las tres variables. Uno, que era la liquidez. Eso nos muestra, esta liquidez corriente nos muestra que la empresa sí tiene capacidad de pago. Por lo tanto, si lo relacionamos con el nivel de riesgo que asumimos con este índice de 3, significa que el nivel de riesgo es bastante bajo. Y el rendimiento es del 6.8%. ¿Okay? Entonces, esta es de la situación actual. Entonces, esta empresa sí tiene capacidad de pago en la situación actual con un rendimiento del 6.80% y asumiendo un nivel de riesgo bastante bajo. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es nos plantean una propuesta. En esa propuesta lo que nos piden es disminuir el capital de trabajo neto. Nuestro capital de trabajo es 40.000 en la situación actual. Y estos 40.000 nos sirve para apoyar nuevas inversiones o poder cumplir las obligaciones que tengamos de largo plazo. Entonces, de 40.000 necesita o nos piden que lleguemos a 20.000. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice, esto se puede lograr desplazando 10.000 de los activos corrientes a los activos fijos, es decir, de estos activos corrientes lo vamos a llevar a los activos fijos, es decir, lo que vamos a hacer es cambiar nuestra estructura. Vamos a cambiar nuestra estructura de inversiones. Entonces, aquí lo vamos a colocar nuestra estructura de inversiones, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a colocar nuestra estructura de inversiones. Aquí tenemos la situación actual y la propuesta. ¿Cuál es nuestra estructura de inversiones con la situación actual? 60.000 dividido entre 200. Entonces, 30% de inversión de corto plazo y 70% nuestras inversiones de totales, ¿no? 70% de inversión de largo plazo, 30% de inversión de corto plazo. Y la estructura de financiamiento también podríamos hacer de la misma manera, 200.000 dividido entre el total pasivo más patrimonio. La estructura de financiamiento está compuesto por 10% de corto plazo y 90% de largo plazo, ¿no? Estas son nuestras estructuras de financiamiento. ¿Okay? Esto lo vamos a colocar con color rojito. Ahí está. Estas son nuestras estructuras de financiamiento e inversiones. Ahora lo que quiere es que cambiemos la estructura de inversión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desplazando 10.000 de los activos corrientes a los activos fijos. De la inversión de corto plazo, llevarlo 10.000 a la inversión de largo plazo. Entonces, si esto era 60.000, la inversión de corto plazo era 60.000, menos 10.000 serían 50.000. Esos 10.000 de la inversión de corto plazo lo llevamos, dice, a largo plazo. Entonces, si era antes 140.000, ahora va a ser 150.000. Y fíjense que el monto de la inversión no cambió. Lo que sí cambió es la estructura. Entonces, fíjense, la nueva estructura sería 50 dividido entre 200. Nuestra nueva estructura ahora está compuesto por 25% de inversiones de corto plazo y 75% de inversiones de largo plazo. Entonces, esto es nuestra nueva estructura de financiamiento, ¿no? Financiamiento. Ahora bien, entonces hay otra opción más, dice
y 10.000 de los fondos de largo plazo a los pasivos corrientes. ¿Qué significa eso? De la estructura de financiamiento de largo plazo tenemos que llevar 10.000 al financiamiento de corto plazo. Entonces, si antes era 180 menos los 10.000, ahora va a ser 170.000. Y esos 10.000 lo tenemos que llevar al financiamiento de corto plazo. Es decir, si antes era 20, ahora va a ser más los 10.000, 30. Entonces lo que estamos haciendo es sacando 10.000 de aquí para llevarlos al de corto plazo. Estamos cambiando nuestra estructura de financiamiento. Y lo cual quedaría en la siguiente. 30 dividido, bueno, me faltó sumar aquí, pero lo vamos a dividir y ya está. Entonces lo volvemos a sumar. Ahí está, ¿no? 200.000. Entonces fíjense, tanto los montos de las inversiones y de financiamiento no cambia, lo que sí cambia es la estructura, la composición, ¿no? Ahora nuestra composición es 15.85, antes era 10.90, ¿no? Y la sumatoria tiene que dar el 100%, obviamente. Bien, entonces con esto, bueno, esto no va a cambiar, con esto tenemos que volver a calcular todo lo anterior. Entonces, tanto los rendimientos como los costos no cambian. Inversiones sobre los cortos plazos, 8% de rendimiento, sobre largo plazo, 20%. La carga financiera de la estructura de financiamiento de corto plazo, 6%. Y largo plazo, 10%. Con esto tendríamos que volver a calcular toda esta operación. Pero no lo voy a volver a calcular, lo único que podemos hacer es simplemente poder replicarlo. Entonces, fíjense, liquidez corriente, activo corriente, dividido entre pasivo corriente, ¿no? Lo que estamos haciendo ahí. Capital de trabajo neto, activo corriente menos pasivo corriente, activo corriente menos pasivo corriente, y así sucesivamente vamos calculando cada uno de ellos. Entonces ahora interpretemos. Fíjese que nuestra capacidad de pago ha disminuido en la propuesta comparando con la situación actual. Antes teníamos por cada dólar de deuda $3, ahora por cada $1 de deuda tenemos 1.67. Eso significa que estamos aumentando nuestro nivel de riesgo, porque el nivel de riesgo en administración de capital de trabajo se mide con la capacidad de pago que tiene la empresa, con la capacidad de incumplimiento de las obligaciones que tenemos con nuestros acreedores en el corto plazo a su vencimiento. Entonces aquí aumenta el nivel de riesgo porque disminuye mi capacidad de pago. Eso hace que mi capital de trabajo pasó de 40.000 a 20.000. Es decir, ahora simplemente tengo 20.000 después de haber cubierto todas mis obligaciones de corto plazo. Estos 20.000 me va a servir para apoyar nuevas inversiones o pagar obligaciones de largo plazo, ¿no? Entonces, eso era el objetivo, ¿no? Esto era el objetivo. Dice, la empresa considera disminuir su capital de trabajo a 20.000. Ahí lo tenemos, los 20.000 que se ha podido disminuir de 40 a 20, o sea, se cumplió con el objetivo en la propuesta. Pero, ¿qué cambios ocasionó esa decisión en el rendimiento? Utilidad sobre los activos, de 32.800 pasó a 34.000. Los costos de 19.200 pasó a 18.800, es decir, aumentaron las utilidades y disminuyeron los costos. Eso significa, va a tener un efecto directamente sobre la utilidad neta. La utilidad neta aumentó de 13.600 a 15.200. Ahora nuestro rendimiento sobre nuestra inversión es de 7.60%. Esto lo vamos a eliminar. Entonces, fíjense, disminuyó nuestra capacidad de pago. Eso significa que aumentó nuestro nivel de riesgo, pero a mayor nivel de riesgo, mayor rendimiento. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner un mini gráfico para poder graficarlo y ver el comportamiento. Entonces nos vamos a insertar gráficos de línea y mini gráfico, aceptar. Entonces eso yo puedo ponerlo marcadores y vamos a hacerlo un poquito más. Ahora bien, ahora podemos colocar un color, pero vamos a elegir otro color, un verde. Ahí está.
y replicamos la operación a esta voz. Entonces ahí vemos el comportamiento de la solvencia de corto plazo. Hubo una disminución de la capacidad de pago, aumentando mi nivel de riesgo de incumplimiento de mis obligaciones de corto plazo en los plazos establecidos. Capital de trabajo de 40 a 20.000. Hay una disminución. Eso como consecuencia hace que aumenten mis utilidades sobre mis inversiones, disminuyen los costos sobre la estructura de financiamiento y como resultado final hace que aumente mi utilidad neta y por ende aumentaron mis rendimientos sobre mi inversión. Entonces fíjese, aquí estamos viendo la relación que hay entre estas tres variables. Disminuye liquidez, aumenta el nivel de riesgo y aumenta el rendimiento. Fíjese, aquí estamos cumpliendo el principio de finanzas. A mayor nivel de riesgo, mayor rendimiento. Más riesgo, mayor rendimiento. ¿Okay? Entonces, lo que podemos hacer aquí es, vamos a hacer un cuadro de resumen para poder mostrar todo esto. Entonces, aquí vamos a colocar el resumen. Entonces, colocamos situación, ahí vamos a poner liquidez, riesgo, más ya rendimiento, para ver la relación que existe entre tres variables en un cuadro de resumen. Entonces aquí tenemos la situación actual, tenemos la propuesta. Situación actual, propuesta. Nivel de liquidez, situación actual 3, propuesta 1.67. Situación actual, ¿cuál es el nivel de riesgo? Con un índice de liquidez de 3, bajo. Nivel de riesgo bajo, ¿no? Un rendimiento del 6.80%. Situación propuesta, solvencia de corto plazo, liquidez corriente de 1.67. ¿Qué significa eso? Que tenemos un nivel de riesgo alto. Entonces, nuestro nivel de riesgo es alto, por lo tanto, sube en la propuesta el nivel de riesgo. Y a mayor nivel de riesgo, mayor rendimiento. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? A mayor liquidez, menor riesgo, menor rendimiento. A mayor liquidez, menor riesgo, menor rendimiento. A menor liquidez, mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Es decir, menor liquidez hace que yo tenga un riesgo mayor de incumplimiento de mis obligaciones de corto plazo, pero eso se ve compensado con un mayor rendimiento. Entonces, fíjense, estas tres variables son fundamentales que conforman mi equilibrio financiero. Entonces, a mayor grado de liquidez, mientras más solvente seamos, vamos a tener un nivel de riesgo bajo de incumplimiento de nuestras obligaciones, pero nuestros rendimientos se van a ver mermados. Caso contrario, si reducimos el nivel de liquidez, vamos a asumir un mayor riesgo, pero nos vamos a ver compensados con un mayor rendimiento. Entonces, con un caso hemos visto la relación que existe entre estas tres variables. Ahora, lo que me puedo preguntar es cómo puedo maximizar mi rendimiento. ¿Cómo puedo maximizar mi rendimiento? Trabajando con nivel de liquidez mínimo. ¿Cuál es el nivel de liquidez mínimo? Es de 1, es decir, debo 1 y tengo 1 para pagar. Obviamente, al trabajar con un nivel de liquidez mínimo, estoy asumiendo un alto grado de riesgo, pero quiero compensarme con un mayor rendimiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta segunda parte es ese trabajito, maximizar mi rendimiento con un nivel de liquidez mínimo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que tendría que cambiar es mi estructura de inversiones y financiamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la estructura de financiamiento que me maximice
mi rendimiento y me trabaje con un nivel de liquidez mínimo. ¿Okay? Entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces aquí lo que voy a hacer es copiar toda esta estructura para mantener la situación actual y la propuesta, y me voy a ir aquí, clic derecho, mover o copiar y crear una copia. Entonces aquí vamos a utilizar una herramienta que se llama Solver para poder maximizar el rendimiento trabajando con un nivel de liquidez mínimo. Entonces ya lo tenemos la copia, aquí está la original y esto es la copia que vamos a trabajar con Solver. Entonces lo que le voy a decir, vamos a guardar a esto antes, lo voy a decir a Solver. Entonces me voy a datos y me voy a ir a Solver. Entonces le voy a decir a Solver lo siguiente: quiero establecer objetivo, esto va a ser mi objetivo. ¿Qué quiero que sea ese objetivo? Quiero que me maximice la rentabilidad. ¿Cambiando qué celdas? Quiero que me cambie la composición de mi estructura de inversión y mi estructura de financiamiento. Entonces tengo que buscar la mejor combinación de la estructura de inversión y financiamiento que me maximice mi rentabilidad. ¿Qué condiciones tengo que colocarlo? Mi liquidez, mi grado de liquidez tiene que ser el más mínimo posible, es decir, asumir el nivel de riesgo más alto pero con un grado de liquidez de 1. Entonces agregamos una condición. Entonces quiero que mi grado de liquidez sea igual a 1, ¿no? Ese es el nivel de liquidez mínimo. Entre el rango del grado de liquidez es entre 1 y 2. El más mínimo es 1 y el máximo debería ser 2, porque de nada sirve también que tengamos mayor grado de liquidez, porque estos se van a ver mermados mi rentabilidad. Entonces vamos a trabajar con un nivel mínimo de liquidez de 1. Entonces lo que voy a agregar es otra condición, que no voy a mover mi total inversión. Mi total inversión tiene que ser de 200,000, ¿no? Ese es mi nivel de inversión. Entonces no vamos a modificar el nivel de inversión, porque modificar significaría inyectar más capital para invertir en activos, o en su defecto vender algunos activos para deshacerme de algunas inversiones. ¿Okay? En este caso vamos a mantener el nivel de inversiones y el nivel de estructura. Lo que sí quiero cambiar simplemente son la composición, la estructura, no el monto de inversión total, tampoco el monto de financiamiento. ¿Okay? Entonces nuevamente agregar. Entonces lo mismo, estos 200,000 de financiamiento necesito mantenerlo también en 200,000. ¿Okay? Ahora sí, aceptar. Entonces fíjese, le he puesto 3 condiciones: que quiero trabajar con un nivel mínimo de liquidez que es de 1 y que me mantenga las inversiones como el monto del financiamiento en 200,000. Lo que sí simplemente estoy pidiendo es al Solver que me cambie la composición de la estructura de financiamiento y la composición de la estructura de inversiones. Y con eso le doy aceptar, y aquí tenemos, fíjense, las 3 condiciones, ¿no? Entonces quiero maximizar mi rentabilidad cambiando la estructura de inversiones y financiamiento con estas condiciones. Entonces lo que le voy a decir ahora a Solver es que me resuelva. Entonces le digo resolver. Entonces aquí me dice Solver encontró una solución, se cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces le doy a aceptar. Ahí está. Nivel mínimo grado de liquidez. Debo 1 y tengo 1 para pagar. Eso significa que estoy asumiendo un mayor grado de riesgo, pero me voy compensando con un rendimiento máximo de 8.30%. ¿Cuánto era la anterior? Si comparamos era de 7.60. Ahora tengo de 8.30. Entonces de esa manera nosotros podemos jugar con nuestras variables, ¿no? Entonces podemos jugar. Si quieren podemos decir, a ver, no quiero asumir tanto riesgo, entonces puedo trabajar con un nivel de liquidez de 1.5. Tener 1 como obligación y tener 1.5 para poder cubrir eso.
Entonces también lo puedo dar esa orden a Solver, simplemente cambiando la condición. Bien, jóvenes, aquí en este caso hemos visto la relación entre estas tres variables. Finalmente, antes de cerrar vamos a repetir. A mayor grado de liquidez, menor riesgo, menor rendimiento. No olvidemos que el riesgo se mide como la capacidad de incumplimiento para pagar nuestras obligaciones de corto plazo en los plazos establecidos o a sus vencimientos. A menor grado de liquidez, mayor riesgo y mayor rendimiento. Estas tres variables forman nuestro equilibrio financiero. Y aquí estamos viendo las relaciones que existen. ¿Okay? Bien, jóvenes, hasta la siguiente clase.